Sale una noticia también bien contrastada en varios medios de que parece que Imanol está junto a Eric Bretos planificando la próxima temporada, muy metido en la plantilla, como, no sé, como nada, muy presente. De ir o todos unidos o de que fuese un nido de dudas, ¿no? Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de 90+2. ¿Qué tal estás, Sean, compañero? Bien. Bueno, con muchas ganas de oírte, reflexionar un poquito sobre la situación de la Real, todo lo que ha pasado con Imanol, el nuevo proyecto de Sergio Francisco. Después de tener el análisis de ese Athletic United, hoy soy todo oídos y creo que los churiurdines van a disfrutar de este vídeo. Te diría que estoy feliz por volver a grabar, pero me parece un vídeo bastante triste, tío. O sea, bastante nostálgico porque al final es un entrenador con el que hemos vivido muchísimas cosas estos últimos años, con el que mi concepción personal de la Real ha cambiado y la de mucha gente, creo yo. Sin duda. Y al final es un vídeo que, joder, tengo ganas de hacer, pero por otro lado pues tampoco tenía demasiadas porque significa que nos despedimos de Imanol, uno de los mejores entrenadores de la historia de la Real, así que ahora lo comentaremos. Bueno, primero de todo, tenemos que decir que tanto la Real como Imanol han cumplido con su palabra. Dijeron que habría una decisión a finales de abril y la decisión ha llegado. Ha llegado de manera quizás extraña o sorprendente porque ha llegado precisamente después de la dura derrota que sufrió la Real en Mendizorroza, una derrota que no habla nada bien ni del equipo, ni de la gestión, ni ahora mismo del momento del entrenador, ¿no? Pero justo llegó el día siguiente a esa derrota en Mendizorroza, entonces sí que nos pilló un poquito de sopetón, ¿no? No nos lo esperábamos, o quizás alguna rueda de prensa hubiese venido bien. Pero es verdad que la Real y Imanol han sido fieles a lo que dijeron en su día. Ahora toca cambio de entrenador, un nuevo capítulo, un nuevo libro. Mencionó a Perry en verano y ahora sí que toca pues dar otro pasito más, ¿no? Ver lo que nos espera ahora. Sí, también imagínate, es un cambio de ciclo, yo creo, en general. Al final es, como dices, un nuevo libro para la Real. Los del Atleti también nos vamos a tener que acostumbrar porque veremos también la identidad de juego y de competir que ha tenido esta Real de Imanol, cómo se traslada a la nueva Real, en este caso de Sergio Francisco, que ha firmado por 2 años, un poco línea continuista, ¿no? Lo que había en Zubieta, lo que estaba en casa y parece que controla un poquito para dar ese relevo generacional también este tiempo ahora. Y yo creo que se valora positivamente, mirando hacia atrás, muy positivamente la labor de Imanol. Luego nos metemos un poquito con ella. Creo que hablando de lo que decías, de que te pilla un poco a contrapié de sopetón, es raro porque me acuerdo que 3 semanas antes o algo así de que Imanol anunciase que dejaba el cargo, ¿no? Y que la Real anunciase que no iba a seguir a final de temporada, sale una noticia también bien contrastada en varios medios de que parece que Imanol está junto a Eric Bretos planificando la próxima temporada, muy metido en la plantilla, como, no sé, como muy presente al fin y al cabo. Entonces sí que parecía que era clarísima la continuidad como entrenador. Vete a saber si... Yo creo que deja el club, ¿no? En este caso. Yo creo que dejará el club, no para siempre. Yo creo que siempre tendrá un hueco ahí. No te sé decir si como interino, si como empleado del club en alguna otra esfera, pero sí que creo que tendrá su hueco, no ahora mismo. Yo veo a Imanol tomándose por lo menos un año de descanso. Seguro. Pero no sé lo que será de él. Lo que sé es que ha tomado una decisión que la Real la ha respetado totalmente. Sí. Es decir... Y Aperribay comunicó ayer que la decisión ha sido expresamente de Imanol, ha decidido él mismo marcharse, y es una decisión como la de poner a Sergio Francisco que sí que ha generado un poquito de controversia en la afición, un poquito de dudas, pero que por otro lado confirma que es una apuesta del club, ¿no? La de Sergio Francisco refuerza la idea que estaba proyectando el club respecto al proyecto en sí de la Real, y entonces, si quieres ahora repasamos un poquito lo que ha sido la trayectoria de Imanol, pero el club sí que ha sido fiel. Así es. Bueno, valorar a Imanol como aficionado es muy fácil porque al final te guías por los sentimientos, por las sensaciones, y ahí no hay duda, ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia de la Real, y para los que lo hemos vivido tan de cerca y nos ha pillado como básicamente chavales, pues sí que nos ha cambiado, por lo menos a mí, esa percepción de lo que es la Real. Una Real que subió de segunda, que tuvo unos años de transición en los que se intentaba encontrar a sí mismo, pero no lo conseguía, con distintos entrenadores, unos de casa, como Yagoba, otros de fuera, como Mois, pero con Imanol sí que ha logrado esa regularidad, esa consistencia y ser un equipo que regularmente ha sido europeo. Lo que más destacamos de Imanol quizás sea eso, ¿no? La regularidad y esos 5 años en Europa consecutivos, que es algo que también
suele remarcar bastante el club a Perribay cuando sale a hablar. 5 años consecutivos en Europa. Veremos si es un sexto, pero sí que es lo que más podemos destacar. Sin ninguna duda. Leía a Miguel Quintana decir que la Real había pasado de ser un poco un equipo, no club, pero equipo, amable, bueno, bonito, divertido, a ser un equipo que compite, que es difícil, que muchas veces también en ese sentido dices, bueno, pues pero no me divierto tanto ya, pero es que la Real, lo que hemos dicho un montón de veces aquí, ¿no? Ha competido durante mucho tiempo, ha ganado partidos jugando bien, jugando regular, jugando mal, en Liga, frente a los equipos de abajo ha sido súper fiable, súper competitivo. Es verdad que este último año y medio le ha costado más en casa, por ejemplo, pero sí que es verdad que también había conseguido, que históricamente a veces había costado más, que en Anoeta muchos puntos frente a equipos de zona media-baja no se escapasen. Luego también en Europa creo que con un techo marcado, pero también ha conseguido llegar hasta competir esas eliminatorias frente a buenos equipos. No ha dado ese último pasito, ¿no? de clasificarte pues, a unos cuartos de Europa. En Champions era más complicado, que su participación fue muy buena, pero como decimos, creo que lo más importante de Imanol es que ha recuperado que la Real Sociedad vuelva a ser un club estable, vuelva a ser un club que ves asiduamente en los puestos de arriba, sobre todo compitiendo muy bien, pocos partidos que se te van de las manos, pocos partidos donde te duele realmente lo que has visto o te duele por cuánto has perdido. Eso le pasaba a la Real. Ha habido años que jugando bien, incluso con Eusebio, clasificándote a Europa y tal, pero salías un partido y perdías 5-1, salías en casa 0-3, y con Imanol ha costado mucho ver eso, porque hemos visto una Real muy, muy competitiva, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, para mí fruto de ello es sobre todo, el gran resultado es la Copa. No solo hablo de la Copa que ganáis evidentemente en la pandemia, sino la participación en Copa de la Real Sociedad con Imanol. Es que es muy competitiva en un torneo en el que a la Real le ha costado horrores en el siglo XXI, que has visto eliminada frente a segunda vez, frente a segunda, no ha conseguido competir, no ha conseguido llegar a cuartos, semis. Con Imanol es que estáis ahí todo el rato y eso también es de mucho mérito, en mi opinión. No sé si me has leído la agenda o no, pero era el próximo punto no. que iba a mencionar. Es la Copa como torneo clave en cada temporada, ¿no? Porque al final es un título de Copa en la única final que ha jugado hasta ahora. La gran final, el derbi y tal, no lo recordarás con muchísimo gusto, pero yo... Sí, o sea, para mí era el partido de mi vida, para los Real Sales era el partido de nuestra vida, y con Imanol, que luego nos dejó esa curiosa anécdota en rueda de prensa con el bufandeo, pues evidentemente para él como Real Sales también era el partido de su vida y nos llevó a eso, ¿no? Y no solo eso, sino que la Copa, la percepción de la Copa también ha cambiado para nosotros. Ahora sí que es un torneo en el que llegar a cuartos semis es casi obligatorio en cada temporada, ¿no? Y son 3 semifinales con Imanol, una acabó en Copa y las otras 2 las hemos perdido pues justo, ¿no? La última contra el Real Madrid y la penúltima contra el Mallorca. Pero sí que te quería comentar también eso, pues que la Copa se ha convertido en un torneo casi obligatorio para la Real. Bueno, obligatorio dar una buena imagen, ¿no? Y competirla, pero joder, antes no sucedía. Antes recuerdo yo, caímos contra el Lleida en ese partido, que también cayó el Athletic en San Mamés contra el Formentera, si no me equivoco, pero sí, sucedían cosas así que quizás con Imanol pues no han sucedido tanto, ¿no? Sí que recuerdo una eliminatoria dura, que es la de la 21-22, creo que fueron cuartos de final contra el Betis, que caes 0-3 o 0-4 en casa. Eso fue muy duro, pero por lo demás la Copa ha sido un torneo clave. Y sigue siendo unos cuartos de final frente al Betis. Quiero decir, o sea, es que para mí la clave es esa. Entiendo. Imanol creo que se ha eliminado 2 veces contra el Betis, una contra el Barça en el Camp Nou a partido único, y luego tiene las 2 semis, que son la de Mallorca a penaltis y Madrid en prórroga, y la final frente al Athletic. Es que son muchos años compitiendo en Copa bien. Y contra equipos realmente que si te eliminan dices, bueno, pues es un poco a veces de tú a tú, a veces un poco más arriba, un poco más abajo, pero que te puedes esperar que pase eso. Era un poco lo que necesitaba la Real, y creo que, como te he dicho antes, las 5 clasificaciones consecutivas para Europa también se traslada, lo que hemos hablado en varios vídeos, que equipos que pierden poco compiten bien en torneos. Equipos que pierden poquito en Liga, luego acaban compitiendo en Copa, acaban compitiendo en Europa. Le pasaba al Athletic, que en otros años en Liga, sin clasificar a Europa, pero competía muy bien en Liga, y eso le servía para en Copa, quizás en Liga, en octavo, noveno puesto, y en Copa todos los años, meterte en semis, meterte en cuartos, Barça, Madrid y tal. Y en la Real ha entrado un poquito en esa conversación estos años en Copa, gracias a algún hacer en Liga y algún hacer en Europa, que por ejemplo también en fases de grupos europeas habéis competido muy bien. Sí, lo que dices tú, al final la Real no solo ha logrado ser competitiva en las 38 jornadas de Liga, que es al final lo que te da de comer, digamos, sino que ha extrapolado esa regularidad o esa competitividad a otras competiciones, que luego también vamos a entrar en los debes de la Real de Imanol, que tiene bastantes también, pero
el extrapolar esa regularidad a otras competiciones nos ha permitido entrar a Champions, competir por la Copa. Es verdad que en Europa League nos hemos quedado cortitos, pero en Liga siempre acariciar en esa fase de septiembre a enero quizás los puestos de Champions, luego caíamos un poquito, pero siempre acariciando los puestos europeos. Y eso, que te iba a comentar también, que la Real de Imanol ha tenido distintas fases, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar la primera, bueno, no la primera etapa, pero la primera pretemporada de Imanol al frente de la Real, es una pretemporada que comienza con Odegaard, con Isaac, con Merino, con jugadores buenísimos, con Portu, que fue clave también para Imanol y para introducir su carácter en el terreno de juego, pero es verdad que en un par de años eso cambió y entraron los Silva, los Sorloth, los Kubo, los Bryce. Ahí también vimos a una Real que jugaba muy bien. Quizás en esta última etapa, en este último año, en esta última temporada, por supuesto, sí que le ha costado más trasladar su idea y su sentimiento al equipo, y es a lo que se achaca, ¿no?, esta decisión de dejar la Real, que es una idea un poquito, no sé si decirte caducada, pero que no ha llegado tanto a los jugadores y por lo que los resultados no han sido tan buenos. Quizás es que también en un corto periodo de tiempo los hombres de más confianza para Imanol han decidido tomar otras vías también. Bueno, primero al final, para mí la gran Real de Imanol, la que mejor ha jugado, no la más competitiva seguramente, fue la de la 19-20, que hasta la pandemia fue como un tiro. O sea, en Liga compitiendo muy bien, en Copa tiene ese partido frente en el Bernabéu, después baja mucho justo después de la pandemia en Liga y acaba rara la temporada, pero es verdad que es como la Real que probablemente más divirtió y mejores momentos os ha hecho pasar. En ese sentido, de ese bloque va perdiendo jugadores poco a poco, por A o por B, ¿no? Janus se va cayendo, Odegaard vuelve al Madrid en ese caso, luego Isaac acaba vendiéndose un par de años después, y de esa Real van quedando pocas cosas. Después, cuando añades ya, ¿no?, a los, como has dicho, Silva, Kubo, Bryce, han sido jugadores que, si se han quedado, no han conseguido ser del todo regulares, como por ejemplo el caso de Bryce, creo que es muy evidente, y después otros que, o por lesiones, o porque han decidido tomar otros caminos, Lenormand, Merino, etcétera. Se me ha olvidado Lenormand. Claro, es que no han seguido en ese bloque. Entonces, realmente, yo creo que le ha costado dar la tercera etapa, a Sorloth también podemos añadir, ese tercer bloque de jugadores de la Real que ha tenido en este proyecto, es que son 6 años con 3 plantillas, digamos, muy distintas, como has dicho, 3 etapas muy distintas de esta Real. Y Imanol se supo, digamos, adaptar a esa segunda ya, sin sobre todo de Isaac, pero después en esta tercera creo que ya le ha costado más. Sí, yo creo que al final esta tercera empieza cuando pierdes a Merino y Lenormand en verano. No sé si es una decisión que a Imanol le convence del todo, y yo creo que ya había ciertas dudas en el comienzo de temporada. Era una plantilla bastante cambiada, bastante nueva, que era fiel con la idea del club, pero no terminábamos de ver a Imanol, tanto en las ruedas de prensa como en los postpartidos, totalmente convencido de lo que estaba haciendo el club. Y es algo que también yo creo que podemos abrir el debate perfectamente, si el club e Imanol han ido en la misma dirección estos últimos años, porque al final tú ves el equipo que teníamos hace 5 años con muchísimas estrellas, que hoy en día son estrellas, pero que en aquel entonces ya eran promesas del fútbol y que daban un rendimiento tremendo, a una plantilla diferente, digamos, ¿no?, que también tiene muchísimo potencial, pero que todavía necesita un trabajo que quizás Imanol ahora mismo no puede dar, ¿no? Porque a Imanol, o sea, le han achacado grandes cosas, pero es verdad que siempre ha jugado de la misma manera y siempre ha podido sacar rendimiento de los suyos, pero es verdad que esta última etapa se le estaba atragantando, y yo creo que el no ir en la misma dirección al 100%, por ejemplo con Olave, con el que se ha hablado también, que tenía cierta tensión, pues ha acabado pues haciendo que la decisión sea no seguir. Esto olía un poco raro ya cuando Imanol en rueda de prensa en verano iba como dejando ver que esto iba para largo, ¿no? Sí. Era como, no os sorprendáis, no decía si las cosas van mal, pero sí había una frase clara, que era la mejor versión de este equipo será en 3 años. Claro. Luego añadió lo de ojalá sea conmigo, pero ahí ya se olía algo, ¿no? Es como que yo creo que él lo veía como último intento con pues, la Europa League final en San Mamés, competir en Liga, Copa, tal, pero ahora quizás el club ha ido por otra vía, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho. ¿Qué convenía más? ¿Oscarson y ver si lo revalorizas, o un delantero tipo Budimir y competir ya con 20 goles en Liga? Susic y no sé qué en el medio, Zakarian, o otros 2 interiores más. Al final, creo que el club ha ido por ese lado de decir, si esto sale bien, en 3 años vamos a competir muy bien, y Imanol ha dicho, es que igual no tengo 3 años aquí más. Sí,
Sí, es verdad. Al final el club estaba en ese momento de ir o todos unidos o de que fuese un nido de dudas, ¿no? Y al final Imanol pues, ha decidido apartarse un poquito del camino. El club sigue siendo fiel a su idea y es algo respetable, ¿no? Sí. Tanto a Perribay, que es la cabeza pensante del club, como Eric Bretos, que sigue la línea continuista que ha dejado Roberto Olave. Ahora también hay que añadir a Sergio Francisco, que es un hombre que lleva 8 años en el club trabajando en distintas categorías y que ahora le ha tocado el premio de entrenar al primer equipo y hacerse cargo de una plantilla de élite. Pero sí que es verdad, pues bueno, que el momento no era fácil, que había que tomar una decisión y que el de Orio ha decidido apartarse un poquito del camino, aunque yo estoy convencido, sinceramente, de que algún día va a volver. Vale, antes hemos dicho que la etapa de Imanol en la Real tiene varios puntos fuertes, positivos, y otros debes que esta última temporada, por lástima, pues se han mencionado bastante, ¿no? Si quieres empezamos con los puntos a favor, que bueno, yo he puesto 3, pero son infinitamente más. La primera es que ha creado una seña de identidad en la Real, ha construido en la Real un grupo competitivo, no solo el equipo, los jugadores, sino que la Real, el club, desde que está Imanol es muchísimo más competitivo en todas las facetas. Yo creo que ha creado una seña de identidad y al final eso se ha reflejado en el campo, pero también en otras esferas, ¿no? Yo creo que... Sí, es que creo que el club se ha puesto las pilas en varios momentos, a nivel comunicación, a nivel marketing, luego también a nivel entender la importancia que tiene que la Real, estando en Europa, pueda hacer todo eso, afición en ese sentido, luego también la importancia a darle pues ese empujón a Zubieta, que en algunos momentos criticado porque sí o otros porque no, ¿no? Porque siempre hay dudas de más o menos, si hay más talento o menos talento, si apuestas por alguien Zubieta y se acaba yendo, eso también, pues bueno, tienes que ver en la balanza qué es lo que más te compensa, pero Imanol ha conseguido que todo eso se vaya unificando. Creo que es interesante lo que dices de la señal de identidad, porque creo que en el año en el que de momento hay dudas claras sobre qué rumbo coger, como hemos dicho antes, es cuando Imanol ha dicho yo plego y hago las maletas. Creo que está claro que Imanol ha querido imponer pues un estilo de juego muy, digamos, identificativo para la Real, que rápidamente sabías que es un equipo de Imanol, es un equipo con sello propio, y en ese sentido, en el momento en el que se ha visto que esa señal de identidad se iba perdiendo un poquito o entraban más dudas, ¿no?, de cuántos jugadores hay en Zubieta ahora utilizables, cuántos no, qué fichajes hacemos, qué no, ahí es cuando Imanol ha decidido irse a un lado. Entonces creo que es interesante, muy interesante lo que dices, porque realmente esta Real de Imanol es la Real de Imanol, realmente, es que lo creo de verdad. Estos 5 o 6 años se puede catalogar como la era Imanol tal cual para la Real, y lo que venga después veremos si tiene mucho sello de Imanol o no, no lo sé. Lo que había anterior a Imanol para mí no mejora ni mucho menos a la era Imanol, entonces veremos quién sale beneficiado de este desenlace. Sin duda, al principio me acuerdo de cuando empecé Imanol, todo era garra, intensidad, coraje, qué Real sale es este tío, no sé, este tío es de Guipúzcoa, es de Orio, qué bien, tal, pero ha convertido eso en una Real europea y de élite, ¿no? O sea, ha convertido esa garra que se mostraba dentro del césped en un crecimiento del club increíble, ¿no?, en los últimos años. Y ahí entra, yo creo, que el segundo punto a favor, que es el crecimiento que han dado varios futbolistas desde que Imanol está en la plantilla de la Real, ¿no? Porque al final es un jugador, o sea, es un entrenador, al que siempre se le ha achacado ser un poquito... no tener demasiadas herramientas para potenciar a sus jugadores, y ahí tenemos a Martín Zubimendi, tenemos a la mejor versión de Mikel Merino, tenemos a Lenormand, tenemos a John Mikel Aramburu, que es uno de los últimos, tenemos a Martin Odegaard, que con Imanol dio un nivel estelar. Entonces, yo creo que algo que siempre se le ha achacado es ese no poder potenciar del todo a sus jugadores, y tenemos un listado de jugadores que han dado todo para la Real, ¿no? Incluso Cristian Portugués, que era clave en esta Real y que, bueno, luego se ha visto que fuera de la Real, pues no ha conseguido volver a ese nivel. Sí, es que de hecho, echando la vista atrás, ¿no?, un buen final de carrera de Nacho Monreal o David Silva. Tenemos el caso de Alex Remiro, que no había jugado ni un partido en el Athletic, es otro producto Imanol, ¿no? Entonces, como decíamos, para mí esta es la obra de Imanol. Esto es, dentro de años diré, Imanol, yo hice esto en la Real, si os gusta muy bien y si no también, porque yo creo que encima él está convencido de que lo ha hecho a su manera y que es la que tenía que ser, y yo creo que tenía que ser así, y a la Real no le ha ido nada mal. Entonces, tiene, como hemos dicho, ¿no?, esas clasificaciones europeas, ese título de Copa. Creo que también un techo marcado, que quizás no sé si lo tienes en los debes, pero
puede ser uno de esos, como bien has dicho, que le ha Demasiado costado marcado. potenciar ciertas cosas, ciertos aspectos, quizás cambiar en un momento la capacidad de cambiar partidos, de cambiar dinámicas. En ese sentido, quizás pues ha tenido un poco más de limitaciones, pero sin duda es una obra de autor. Sí, sí, sin duda. Otros 2 puntos a favor que iba a dar eran precisamente la Copa, lo que hemos comentado antes, y la Europa, la presencia europea, que hace que al final la regularidad de liga te dé acceso a competir en Europa y crecer como club. Luego sí que tiene varios puntos a deber o varios debes, que la primera te iba a decir que precisamente era la Europa League, había que dar más. Sí. Al final lo que ha molestado en la afición o lo que no ha terminado de convencer era el discurso, ¿no? Este equipo no está preparado para competir en este tipo de partidos. Después de 4 o 5 años con él en el banquillo, con una gran inversión en jugadores, con jugadores que hemos visto que en otros equipos europeos están dando talla, como puede ser Mikel Merino, como puede ser Lenormand. Entonces, ese discurso de no estamos preparados para competir sí que me molestaba personalmente, molestaba a la afición de la Real, y creo que no iba de la mano del todo con lo que era Imanol y con lo que reflejaba el equipo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes debes de la Real de Imanol, el dar un poquito más en Europa, deshacernos un poquito del lastre que hemos arrastrado estos últimos años, y parecía que este podía ser el año, pero no ha sido. Es que yo creo que por A o por B, esto lo dice ya Imanol, como hemos dicho, que creo que se ha diferenciado con el resto de Imanol. Claro, es que... Y en ese sentido yo creo que encima no le hace como referencia, o no es el típico Imanol de antes que diríamos. Yo creo que en este sentido la Real no la da en Europa por varios factores, como siempre hay muchas cosas en juego, pero simplemente porque no le ha dado. Se ha concadenado, primero, que tiene mala suerte en algún sorteo, por ejemplo el del PSG, que quizás te da. Champions no es, por ejemplo, la prueba más clara para medir la Real, porque es más como un extra y todo lo que venga bien, pero en Europa League pues ha tenido que enfrentarse a United un par de veces, ha tenido que enfrentarse a Roma, a Leipzig. Y es verdad que todos esos rivales están muy bien en unos cuartos o en unas semis, pero muchas veces le ha tocado en unos octavos, ¿no? Entonces, primero creo que ha tenido mala suerte. Después creo que el planteamiento muchas veces también de Imanol hace que en este tipo de eliminatorias compitas, pero quizás te quedes un poquito corto. Lo que hemos dicho, no ha sabido explotar, por ejemplo, a muchos nueves, ¿no?, que ha tenido la Real, que en esas eliminatorias te marcan las diferencias. Entonces, creo que son cosas también circunstanciales. Y luego no sé si tú también piensas en esto, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola de la importancia que le das a las 5 clasificaciones europeas seguidas, dándole mucha importancia a la Liga, que cuando llega la hora de competir en Europa, que es el premio por el que habías trabajado el año anterior, parece que tienes otras distracciones, ¿no? Es como lo que hemos dicho del Athletic. No es dejar de lado, pero sí en algunos momentos centrarte verdaderamente 100% en ese momento, en decir, hostia, el año pasado me lo ocurre entero, ahora en esta eliminatoria, frente a la Roma, frente al Leipzig, tal, es ahora el momento de dar ese pasito. No puedes especular ni un mínimo. En cuanto dudas un poco en Europa, te vas a casa, es así. No creo que sea una idea explícitamente de Imanol, sino que se ha contagiado un poquito en todo el club y lamentablemente en los jugadores también, y es que se ha visto Europa como un fin y no como un medio, ¿no? Es una frase que he oído muchísimo estos últimos días y por eso lo rescato. Se ha visto como un fin, es decir, jugar a Europa es un premio. Ya está. No, el premio es competir en Europa y ganar la Europa League, ¿no? Que es para lo que compites. ¿Para qué quieres ir? Entonces, sí, es uno de los grandes debes de Imanol, sin duda, y yo creo que nos costará olvidar eso, pero es algo que evidentemente se camufla con todo lo bueno que nos ha dado. Otro de los debes, yo creo que es la poca versatilidad quizás que ha tenido. Bueno, a ver, es un entrenador con muchísimas variantes tácticas y tal, pero en el momento que tú has dicho, por ejemplo, de gestionar partidos, de meter a ciertos jugadores suplentes para intentar cambiar el partido, cambiar de esquema, ¿no? El gran debe de esta Real ha sido la defensa de 5, por ejemplo, que no ha podido, o sea, no ha sabido jugar con defensa de 5, se ha metido atrás todo el rato. Y en estos 6 años pues no se ha visto una mejora ahí, ¿no? Se ha seguido con un 4-3-3 que nos ha dado muchísimo, pero no ha ido más allá. Es una idea fija de Imanol y ha sido la Real de Imanol. Así es, tal cual, como estás diciendo, es también la capacidad en eso de cambiar partidos. Y luego también creo que una cosa que quizás a este Imanol no tanto, pero yo recuerdo que cuando incluso la Real estaba bien y había algún que otro detractor, decía: ojo que quema la plantilla, ojo que a febrero siempre llegamos cansados, ojo que no hay rotaciones. Y luego en las eliminatorias clave era con grandes equipos de la Real, con ese rombo que jugabais, con los 4-3-3, ya más allá de eso que decíamos tácticamente o técnicamente de esos jugadores, que ha habido años mucho mejores que este. En ese sentido también quizás uno de los debes era para Imanol pues esa capacidad de rotar o esa capacidad de dar realmente el contexto y la importancia a cada partido que tenía. Quizás esa intensidad, esa garra te hace muchas veces pasarte un poquito de frenada
y en ese sentido quizás sí que hemos visto Real de Imanol, como bien has dicho antes, de septiembre a enero de una manera y costándole más cerrar temporadas. Mi último debe iba por ahí, la verdad que no he puesto la gestión de minutos, sino la gestión con ciertos jugadores. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Turrientes. Sí. Nadie sabe lo que ha pasado. Quizás es un jugador que no le gusta a Imanol y por eso no lo pone, que es también respetable, ¿no? El entrenador al final está para tomar decisiones. Pero lo que ha pasado con ciertos jugadores, no recuerdo, pues Guevara se acabó marchando porque, no sé, fue raro, ¿no? Al final era un jugador que podría tener esos minutos importantes también en la rotación con Zubimendi. Terminó tomando una decisión, la de marcharse, que es totalmente respetable también, pero ha habido ciertos jugadores con los que creo que la gestión ha sido extraña y bueno, luego pasaba lo que pasaba, ¿no? Llegabas a febrero, te venía un equipo grande y te echaba de las competiciones europeas, que ha sido el grande de Imanol. Entonces, si te parece, con esto cerramos los debes porque prefiero quedarme con los lados buenos, ¿no? Sin duda. Bueno, y como relevo de Imanol ha llegado Sergio Francisco, un hombre que, como he comentado antes, lleva 8 años trabajando en el club, 5 como entrenador o como parte del staff de la Real C, el tercer equipo de la Real, y 3 como entrenador del Sanse, en el que ha entrenado 100 y pico partidos, con bastante buen porcentaje de victorias y con un trabajo que entra en el debate ahí si es mejor que el de Xabi Alonso en el Sanse, pero seguro que es muy bueno también. Entonces, es un entrenador que lleva muchísimos años en el club, tiene toda la confianza tanto de Aperribay como de Eric Betos, pero que quizás es un poquito desconocido para todos los demás y que ese salto desde Primera RF a Primera División se le puede quedar un poquito grande, ¿no? Ese he leído yo, por lo menos. Veremos, es interesante la apuesta. Fíjate, yo cuando lleva tantos años en la cantera, está haciendo un tan buen trabajo con el Sanse, realmente siendo muy competitivo, viendo la línea que está llevando el club y que renovó hace poco, es que yo lo veía más claro. Creo que la afición mucha afición de la Real que se esperaba otra cosa, ¿no? Se hablaban de varios nombres, obviamente el sueño húmedo de Xabi Alonso que parecía imposible, pero Lopetegui, Arrasate, luego había nombres que se barajaban en otro sentido. Mitchell, que creo que, ojo, lo que le podía haber dado Mitchell a esta Real. Entonces, bueno, había nombres ahí, pero es que yo veía bastante claro cuando renovó Sergio Francisco, decir, hostia, creo que si se va Imanol, tienen aquí pues la línea, ¿no? Para seguir. Entonces, no me sorprendió tanto, igual sí el timing, de que pensaba que quizás en verano esperaban un poquito más, porque Sergio Francisco dudo que hubiese puesto pegas y le decían, oye, parece que va a ser tú, pero espera. Entonces dije, pues que igual esperan a final de temporada para anunciarlo, pero no me sorprendió tanto como yo creo que al público general. Ha sido una línea continuista, muy continuista, y eso también tiene sus puntos a favor, ¿no? Hemos comentado que quizás se le queda grande el salto, pero por otro lado conoce muy bien a los chavales que están en Zubieta, conoce a la plantilla de la Real, porque evidentemente ha estado en casa estos últimos años, y los jugadores que más han jugado con él, siendo los Gotti, Rupérez, los Luque Mbeitia, Tommy Carbonell y otros jugadores que también ya han tenido la oportunidad en el primer equipo, pues sí que parece que puede que los tiros vayan por ahí, ¿no? Es decir, que haya, no te voy a decir un cambio de generación, porque la Real tiene muchísimos jugadores jóvenes, pero sí que vayan apareciendo poquito a poco esos jugadores y no sé cómo se va a dar el verano, tampoco el club lo sabe, pero ante posibles salidas importantes, pues que los reemplazos estén en casa, que los cedidos vuelvan, porque también conoce a Gorrochategui, a Urco, a Carrica, a Maguna, a esos los conoce. No creo que todos tengan sitio en esta primera plantilla, ni tampoco creo que él, por nivel, los vea a todos, pero que en verano la Real va a tener una plantilla amplia con muchísimos jóvenes, eso está claro. Luego, a partir de pretemporada, no sé lo que va a suceder, ni quiénes van a seguir aquí. Fíjate, hay jugadores en la Real que por edad ya, ¿no? Como Gotti y Luque Mbeitia que has dicho, cuando yo vi sus renovaciones para varios años incluso, decía, hombre, Imanol igual no los ha probado tanto, no sé si los renuevas tantos años es porque tienes claro que alguien va a confiar en ellos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el club también tenía un poco asumida quizás este papel de Sergio Francisco en ese desarrollo de estos talentos jóvenes que desde Zubieta conoce a muchos, luego hay muchos cedidos, creo que Gorrocha y Urco, teniendo en cuenta que parece que Zubimendi puede tener papeletas para salir en verano y dejar buen dinero en las arcas, son dos jugadores en ese medio del centro, en ese medio del campo, perdón, que pueden hacer pues muy buenas cosas con Sergio Francisco. Interesante, sí. Entonces veremos por dónde va también esta línea, pero creo que es un buen perfil para potenciar todo ese talento de Zubieta, y luego también creo que es lo que más me cuesta ver quizás, el rendir en alta competición sin jugadores realmente quizás tan experimentados, ¿no? Tienes a Mikel Oyarzábal, tienes luego a Zubeldia, Remiro, etcétera. Veremos qué pasa con jugadores como Aguert, veremos qué pasa con jugadores como Becker, Kubo Bryce, a ver qué pasa con todos ellos, pero al final tienes en principio, a no ser que los fiches, ¿no?
no muchos jugadores ahora ya de ese bloque seguido de la Real, con muchos años de experiencia europea, liga tal, y también un entrenador muy joven, entonces sí que puede ser un proyecto que sea nuevo, ambicioso y con esa electricidad y esa energía joven, también un poco verde. Sí, por ahí sí que te iba a comentar que va a ser clave que este verano se fichen a un par de jugadores experimentados, ¿no? Ese perfil que tanto apartaba la directiva hasta ahora, priorizando los fichajes como Óscarson, como los Isaac, que son desconocidos con muchísimo potencial. Creo que quizás este tipo de entrenador, este tipo de jugadores que pueden aparecer, sí que conllevan a otro tipo de fichajes, ¿no? Completan un poco la plantilla con jugadores con veteranía, con bagaje, ¿no? Como Aguerd esta temporada, pero parece que no va a volver la próxima porque está bastante carillo, la verdad. Pero sí que va a ser diferencial el planificar bien esa temporada, una planificación que ya ha empezado. Sergio Francisco ya no está entrenando al Sanse, sino que se está centrando únicamente en planificar la temporada junto a Eric Bretos, entonces tiempo sí que tendrán. Sin duda. Ahora veremos la dirección que coge ahora mismo el club. Yo creo que va a ser bastante fiel a lo que ha sido hasta ahora, pero creo que esta decisión también conlleva otras cosas, ¿no? Entonces ya lo veremos, ya lo comentaremos, tendremos tiempo de sobra. Y ahora quizás nos deberíamos centrar, como dijo ayer Aperribay, en clasificarnos a Europa, ganar el derbi y olvidarnos de tonterías. No es poco, no es poco ganar el derbi, que espero que no sea así, pero no es poco. Y después también tener esa clasificación europea, que la Liga está ahora mismo de locos en esos puestos. Está muy emocionante, la verdad. De las mejores ligas que recuerdo. Sí, va a ser un sprint final para ver esa Champions League, quien la asegura, también el título liguero, el descenso, y luego esos puestos europeos, que es que me hacía gracia, porque hace 2 semanas, 3 semanas, veías a Osasuna mirando para abajo y ahora le ves emocionadísimo con la Conference. Ves a uno emocionadísimo con la Conference, como era el Sevilla, que ganó, cuando ganó en el Real Arena, y de repente ahora está mirando para abajo. Y dices, está todo ahí empaquetado, y la verdad es que está eso, para los que estáis seguramente no, para el resto, gracioso de verlo, divertido, porque dices, a ver qué pasa con todo esto. Entonces, lo dicho, será interesante ver que esta nueva Real de Sergio Francisco y ver cómo la Real de Imanol cierra este glorioso ciclo, pero es lo que decías, para mí la clave, intentar buscar un suelo, es lo mejor que ha tenido Imanol, una red de seguridad, un suelo competitivo muy alto, y quizás sí que en verano habrá que desembolsar un poco de lereles para buscar ese gen, ese ADN competitivo para una nueva Real de Sergio Francisco que veremos que nos depara. Aquí estaremos para comentarlo, ha sido un placer este mini análisis de la etapa de Imanol y de la etapa que espera esta nueva Real, así que nos vemos en la próxima. Ahora,